UPAP Medios, en conexión contigo. Soque, Ñañú, Mazateco, Zapoteco, Tutunacú. Quintachuencán. Voces Indígenas de Veracruz es un encuentro con las lenguas, saberes y culturas que siguen latiendo en cada rincón del estado. Limacipi, Chinanteco, Popoluca, Mixteco, Mije, Náhuatl. Escúchalo, siéntelo, compártelo. Abrimos el corazón de los pueblos. Iniciamos. Aquí Tihuanican, Nancy Jiménez García, Xcujmanan la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, aquí Chalac Cachiquín Papantla y Naxupulataman Huanicán Casablanca. Mi papá, como él vivió muy de cerca esto de la discriminación, pues siempre les dijeron no, que el totonaco no sirve o no servía, ¿no? En ese momento, que para qué lo iban a hablar, que si se querían ir a la ciudad nadie los iba a entender, nadie les iba a poder dar trabajo, pues no iban a poder sobresalir, le llaman allá, ¿no? Y él decía, no, hija, es que para qué te voy a enseñar, porque si te enseño no vas a poder, si te quieres ir después a estudiar, no te van a aceptar en las escuelas, no te van a dar trabajo. Y pues desafortunadamente me tocó esa etapa de que pues no habláramos o no nos enseñaba él en totonaco, ¿no? Me vine para acá a estudiar y llegaba yo y le decía, dime palabras en totonaco, ¿no? Dime palabras en totonaco. Y luego me decía, ¿para qué las quieres saber, hija? No, es que fíjese papá, que esto y que el otro allá en la escuela nos piden palabras en totonaco. Dice, ¿a poco? Sí, y él se sorprendió porque le dije, pa, ¿qué crees? Estoy estudiando totonaco. Sí, como que siempre ha sido un gran reto porque pues veo esa importancia que tiene ahorita, ¿no? Y yo me quedo pues en la limitante de que no puedo pues hablarlo fluidamente, y a los hablantes y no hablantes les diría que pues que todos, que no dejemos de hablar nuestras lenguas, que no dejemos de al lado todo ese conocimiento, esa sabiduría. Kashen paksiku kingakalakasut makon uma puntzisa lipashaw uma matsukiyaw uma kin programas kan nikmawanikan kintachuinkan Voces Indígenas de Veracruz kaunian pi uma ya programa magandashtimagol taskuhut wa Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas chu ama nikumat talilakapasapuskuhni UPAP Medios. Wishlan apotseya que quintascuhutcan antanak www.upap.edu.mx/radio chuna chanan tanuyak Facebook tlan apotseya ama UPAP nachanak internet tlan apotseya quintascuhutcan akinin Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas tlan apotstalanilla antanak www.abeli.gov.mx chuna chanan atlanak xilquintascuhutcan antanak ki Facebook kan y kumawanikan Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Lipashaw y magashmat wishtachuin ama Nancy Jiménez shlakin kauniman nikula pues gatuno kimpula tamatkan nikula kin kaunikanam lakachinin pikinta chuin kan shalakmakan ni limakwan ni tukoqallish tapal y pues ni chanakita shtuish palakata pilu wakali takatsin ama kinta chuinkan uma puntzisa kinkalakminitan kintalakan José Antonio Gutiérrez Bonilla chuama kinatalankan Olivia Tequiliquiwa Colowa nikumashla qaltawaqaqol ama kintachuinkan shatutunaku katzimaqol kintachuinkan shatutunaku antanak Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Iniciamos con el programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Y acabamos de escuchar un testimonio de la compañera Nancy Jiménez. Ella pues nos platica cómo fue su experiencia, cómo es que sus familiares, sus papás, pues le dijeron que la lengua tutunacú pues no tenía un valor. Y pues en ese caso pues no le enseñaron, proveniendo de una familia tutunacú, pues no le enseñaron a hablarlo. Ya cuando entra a la universidad pues le cuenta a su familia el valor que tienen nuestras lenguas indígenas, y pues la familia pues se queda pues asombrada, reconociendo y sensibilizando el valor e importancia que tiene las lenguas indígenas.
Pues como una de las actividades que tiene la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas es precisamente esto, fortalecer nuestra identidad y difundir nuestras lenguas indígenas y también enseñarlas. Uno de estos indicadores es los cursos gratuitos que ofrece la Academia Veracruzana, y por ello en esta mañana nos acompañan dos compañeros y compañera quienes tomaron el curso de Tutunacú, tanto el nivel 1 como en el nivel 2. Y en esta mañana nos acompaña el compañero José Antonio Gutiérrez Bonilla. Antonio, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, profesor Tlen, para el auditorio, muchas gracias. Y también nos acompaña Olivia Tequiliquiwa vía Zoom, de Olivia Tequiliquiwa Cologua. Hola Olivia, te saludamos, muy buenos días, ¿cómo estamos? Tlen, profesor, buenos días a todas y todos, muy bien, gracias. Bien, te saludamos Antonio, Kashen o Tlen, como lo estuvimos revisando en los cursos de la lengua Tutunacú. Y Antonio, platícanos un poco de ti, de dónde eres, a qué te dedicas. Claro que sí, con mucho gusto. Akit Kiwanikan, Antonio Bonilla, Xanik Nac, Oriental Puebla, Akit Xalac, Jalapa, Veracruz. Mi nombre, como lo mencionaba el maestro Miguel, es Antonio Bonilla. Yo nací en Oriental Puebla y actualmente radico aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Mi profesión en lengua Tutunacú pues es un poco larga, pero voy a tratar de pronunciarla debidamente. Slacatlacuana Licaltacuacna V. Soy editor en la editorial de la Universidad Veracruzana. Muy bien, de Puebla, un estado que también se habla Tutunacú, que también tiene presencia de esta cultura totonaca. Cabe destacar para los que nos están escuchando que tanto el estado de Veracruz como en el estado de Puebla son dos lugares geográficos en donde nos hemos asentado nosotros, el pueblo Tutunacú. También en Puebla se habla pues la lengua náhuatl. Olivia, para que nos platiques un poco de dónde eres, a qué te dedicas. Bueno, pues Tlen, aquí Kiwanikan, Olivia Tequiliquiwa Cologua, Tanik Nag Los Reyes, aquí Xalac Los Reyes. Y pues bueno, como ya lo mencionaba, mi nombre es Olivia Tequiliquiwa Cologua, soy mujer nahua del municipio de Los Reyes, de aquí de las altas montañas. Y bueno, de profesión soy maestra en estudios de género, gestora intercultural para el desarrollo, y actualmente estoy colaborando con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como promotora de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Muy bien, Pachtakatzini, Olivia Tlazoscamati o Tlaxcamati en lengua náhuatl, para decir gracias. Y pues son dos compañeros que han estado desde el nivel 1, desde el nivel 2, aprendiendo esta lengua Tutunacú, y como ustedes pues habrán escuchado, pues se presentaron en lengua Tutunacú. Este tipo de aspectos a nosotros pues nos enorgullece, nos hace sentir muy felices, porque es el resultado que hacemos desde la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas para seguir fortaleciendo nuestras lenguas indígenas. Y en esta mañana pues nos van a platicar el compañero José Antonio, la compañera Olivia, su experiencia en este proceso de aprendizaje de la lengua Tutunacú. Pero antes nos vamos con una sección que se titula Xalakmakan. Y en esta ocasión vamos a escuchar la deidad del maíz, que se llama Xpuchinacuxi, y volvemos con más. En la penumbra de los bosques y en la memoria de los ancianos se ocultan nuestras deidades que cargan el peso de los mundos antiguos. Ellos son los guardianes, los creadores, los que dieron forma al agua, al fuego y a la vida misma. Bienvenidos a Xalakmakan, donde la voz de la tierra nos recuerda quiénes somos.
talismanin kan litutunaku huankoy pilatamanin lakachushkuekoy xpuchinaku xikatakata xlakata kamashki liwat xlakata kamashki kskata wani kumalakapasaw pikushi wala tamanin katakata lakatayakoy kakninekoy nachana amash puchinakushi paxaway xlakata lakapastakoy latamananin chukakninekoy walak chishkuwin tikuni lakatayakoy amash puchinakushi kalakmakan ñal kamashki kskata chuwa amalak chishkuwin puspatinankoy nituxliwatkan chuchana talakmakankoy chuñal kallekoy xliliwakakan. Los Tutunacú rinden culto a la deidad del maíz a inicio de año, con el fin de que no los abandone, jamás los deje sin alimento. De esa manera la deidad seguirá ofreciéndoles a su bebé, que es el maíz, para que ellos sigan fuertes, ya que su alimento es sagrado, porque consumen parte de la deidad. Por eso se sienten protegidos y tienen la seguridad de mantenerse en el porvenir. Si alguna familia no le rinde culto a la deidad del maíz, corre el riesgo de que lo abandone. Entonces sufrirá hambre, porque ya no tendrá alimento sagrado. Por lo tanto, no tendrá fuerza su espíritu. Las sombras guardan su secreto y nuestras deidades siguen caminando entre nosotros. Esto fue Xalakmakan, donde lo sagrado nunca termina. Los esperamos en la próxima emisión. Kashen pagsushin tiku kinkakasakasmatmakon lipasyaw umapunsi sa kalchuenamaw kinkatawilan umakintalakan José Antonio chu ama kintalakan Olivia Tequiliquiwa nachanak pashtakatsiniyao ama Donato Contreras, Jesús Platas, Alexis Iván, Ricardo Acosta tiku kinkamaktaymaqon xpalakata piwishen nakashpatatit uma programa nikumatalilakapasa kintachuenkan Voces Indígenas de Veracruz. Kashmat ama takatsin nikuma kinkali shakasin nikuma ama puch nakush nikuma kasiao antak kimpula tamatkan litutunaku. Bien, pues acabamos de escuchar la sección Xalakmakan y en esta ocasión pues nos compartieron sobre la deidad del maíz. En la cultura tutunacú tenemos a esta deidad que es quien cuida de la cosecha, quien cuida del maíz. Usted puede compartirnos si desde el lugar donde vive, desde su cultura, pues tienen alguna deidad propia del maíz. Y como cada miércoles agradecemos al buen Jesús Platas, Donato Contreras, Alexis Iván y Ricardo Acosta, quienes están en controles y nos apoyan en la realización de este programa. Bien, nos acompaña, como lo mencionamos hace un momento, el buen José Antonio, Olivia Tequiliquiwa, quienes tomaron el curso de la lengua tutunacú y nos van a compartir sus experiencias. Bien, Antonio, yo quiero preguntarte, ¿qué fue lo que te motivó a ti a aprender una lengua? Pues lo he pensado, profesor. Creo que el primer contacto que tuve con la región totonaca fue hace muchos años por mi trabajo en aquel entonces. Y creo que sí hubo un detonante que recuerdo con mucha claridad y fue cuando me encontré frente a un cuadro del maestro Teodoro Cano, que es una alegoría al Día de Muertos. Está pintada en carboncillo, en blanco y negro, la recuerdo perfectamente. Está expuesta en el Museo Teodoro Cano en Papantla, Veracruz. Y cuando yo conocí la obra de Teodoro Cano, me entró mucha curiosidad por conocer más de la cultura totonaca. Porque Teodoro Cano habla muchísimo a través de su obra, a través de los colores, de estos ambientes festivos, en el caso de Día de Muertos, pero también en otras obras que son alegorías a esta riqueza cultural. Y por supuesto, conforme fui conociendo la obra de Teodoro Cano,
pues fui conociendo también algunos autores que dedican sus esfuerzos a difundir la lengua tutunacú, pues a nivel no solo estatal sino nacional. Tenemos el caso del maestro Manuel Espinosa Zainos, avecindado en Puebla, pero como lo mencionaba, se comparte la región totonaca con el estado de Veracruz, y otros grandes poetas también en lenguas indígenas veracruzanos como Juan Hernández Ramírez, como Natalio Hernández, como el propio Mardonio Carballo, entre muchos otros. Uno de los primeros libros con los que yo me topé es se llama Manantial de Estrellas, el Elot, que es una antología que recoge muchas voces veracruzanas, pero también de todos los estados de la República Mexicana, y que en primer momento me enganchó con esa inquietud de incursionar en la lectura primero de la lengua totonaca, a conocer, cuando yo sabía que algún autor iba a platicar en alguna feria del libro y era de la región totonaca o hablante del totonaco, pues me acercaba para poder escuchar y conocer las novedades editoriales que nos iban a presentar. Entonces, de primer momento y en primera instancia, así recuerdo mi primer acercamiento con la lengua tutunacú y por supuesto la comida, ¿no? Muy interesante, muchas gracias, Antonio. Olivia, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que te motivó a aprender una lengua, en este caso la lengua tutunacú? A mí siempre me ha motivado mucho el seguir aprendiendo, y sobre todo creo que las lenguas indígenas pues han sido algo que me gusta, ¿no? El saber de qué forma se transmite, incluso saber su historia, ¿no? Entonces, es por una parte. También he tenido algunos espacios con amigas, por ejemplo, del estado de Puebla, que hablan la lengua tutunacú, y siempre hemos tenido pues esta plática de pues cómo lo hablan, qué transmiten, cómo lo transmiten, y entonces de ahí surge primeramente mi interés en seguir pues aprendiendo la lengua tutunacú, y pues ha sido pues una experiencia muy bonita. Creo que estas son como las dos acciones que a mí me ha motivado a aprender esta lengua. Bien, y quiero preguntarles, ¿qué fue lo más difícil, que se les complicó al principio cuando fueron aprendiendo esta lengua tutunacú? Y también para los que nos sintonizan, para que ellos también conozcan qué cosas a ustedes les sorprendieron del tutunacú al ir aprendiéndolo. Antonio. Pues creo que una de las cosas más complicadas a las que me he enfrentado es que es una lengua aglutinante. Es una lengua que va sumando. De pronto el referente más próximo que tenemos también por aprendizaje pedagógico desde la escuela es el inglés. Entonces cuando uno se enfrenta al inglés, uno trata de articular, vamos a decirlo así, colocar el artículo a cada sustantivo, ¿no? Y cosa parecida sucede en el tutunacú. Al ser una lengua aglutinante, hace que de pronto un sustantivo cobre muchas más características sin existir la división de la palabra, lo que hace que tengamos también en el tutunacú palabras en ocasiones muy largas. Hay que ser muy paciente con la pronunciación. También dentro de nuestras clases, el maestro Miguel nos menciona en muchas ocasiones este sentido fonético de las palabras, cómo es que suenan cuando se encuentran conviviendo juntas. Y es importante ser paciente. Una de las cuestiones que a mí sí me costaron mucho al principio fue la pronunciación. Y yo sé que al día de hoy sigo pronunciando de una manera bastante amateur, por así decirlo. Pero lo que también permite la lengua y este tipo de cursos es la práctica. Muy bien, Antonio. Precisamente una de las características que tiene algunas lenguas mesoamericanas, también en el caso de la lengua náhuatl, es que son aglutinantes. Y también para el caso del tutunacú tenemos una grafía que no lo tenemos en el abecedario español, que es la KG. Y esta KG, ¿cómo nos cuesta pronunciarlo? Al igual con la LH, porque dentro del alfabeto español no tenemos un sonido que se parezca a estas dos grafías. Olivia, para que nos compartas qué fue lo más difícil que viste al principio del curso y qué cosas pues te han sorprendido de la lengua tutunacú.
Bueno, para mí lo más difícil, cuando yo entré al primer nivel, sí pensé, dije, podré, no podré, porque pues es otra lengua. Sin embargo, algo que a mí me ayudó mucho, y como lo comentaba mi compañero, es tener mucha paciencia. Yo creo que acuerpar las lenguas es esa parte, ¿no? Tenerle paciencia, ir entendiendo poco a poco, el ir articulando ciertas palabras, la pronunciación sí de repente se me dificultaba, pero conforme va uno haciendo pues ciertas actividades, va uno repasando, o como lo mencionaba mi compañero, ¿no? El ir practicando, el ir leyendo, ir preguntando incluso cómo se pronuncia esto, cómo se pronuncia la primera palabra, y aunque a veces sí cuesta un poquito, de repente como que vamos agarrando el hilo de cómo pronunciar, ¿no? Y entonces esa era como la dificultad que yo tenía. Muy bien, Olivia, sin duda, pues entre todos fuimos construyendo este saber, ir practicando la pronunciación de la lengua tutunacú. Y también ustedes que le estamos pensando todavía en aprender una lengua originaria propia de nuestro estado, pues nosotros los invitamos a que se animen a aprender una lengua. No es solamente aprender la forma de comunicación, sino con ello también aprendemos la cosmovisión, la riqueza cultural y lingüística que tiene nuestra entidad federativa. De esto seguiremos platicando, pero antes nos vamos con una pieza musical que se llama Corazón Adolorido. Algo que también tiene la cultura tutunacú es que la música que más se escucha es el trío guapanguero, ¿sí? Entonces esta pieza musical, Corazón Adolorido, está en versión guapango, y pues la vamos a escuchar y volvemos con más.
Qashpatpat, Xalajmagan, Tachiwin, Veracruz. Qashen paksiku kinga qasaqashmat maqon tlen kaunian umapunti saleqal chuinamau Nicolás pues katsimau amakin tachuinkan shatutunaku Nicolás pues el agachinin pues talaktawaja kili katzitkan ama kintachuinkan tutunaku nachana kamalga pasta kayan pioma programa kintachuinkan voces indígenas de Veracruz magan tastimagol taskuhut ama upap medios chunachana Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas tlana putzaya antan nak internet nak www.upap.edu.mx/radio chunachana antak Facebook naputzaya amash taskuhut upap nachana naputzastalania kintaskuhutkan antak Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas tlana putzaya lama www.abeli.gov.mx chunachana kin página de Facebook naputzaya lama Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Bien, pues seguimos en esta mañana, en esta plática sobre cómo ha sido el proceso de aprendizaje de la lengua tutunacú y para ello nos acompañan dos compañeros, el José Antonio y Olivia Tequiliquihua, quienes han tomado los cursos de la lengua tutunacú y pues nos están compartiendo en esta mañana sus experiencias. Yo quiero preguntarles cómo ha sido su experiencia de tomar clases en lengua tutunacú y si también ustedes recuerdan que hubo algún momento especial con cariño o risa durante este proceso. Sí, maestro, pues haciendo la reflexión, lo voy a conectar con la anterior pregunta que no le contesté. Mencionaba si había algún momento sorpresivo, sorprendente dentro del aprendizaje del tutunacú. Creo que algo que me conecta muchísimo con la atención y con esa decisión de continuar aprendiendo el tutunacú es todo lo que circunda a las palabras que uno va conociendo. Y parece sencillo, o tal vez para quien nos escucha puede parecer muy sencillo decir, bueno, pues si aprendes los colores, aprendes los nombres de las profesiones, aprendes sustantivos, aprendes adjetivos y verbos y como cualquier cosa, ¿no? Y no, creo que desde mi parecer hay cosas muy profundas en los vocablos totonacas. Yo traje algunas palabras que durante el curso atraparon mi atención. Por ejemplo, Esculnanacam, que es ahijado, Esculnatlit, que es padrino, o Esculnatse, que es madrina. Y bueno, diremos, ¿y qué tiene de extraordinario una palabra como estas? Esculnanacam es ahijado y la traducción es el hijo que bendices. Padrino en tutunacú es el padre que te bendice y madrina es la madre que te bendice. Con esto creo que sí tenemos una idea de la profundidad que tiene la lengua totonaca en lo que comunica. En el español, el ser padrino o madrina ahora ya tiene una representación totalmente diferente y en la lengua tutunacú, desde la traducción, tenemos ya un sentido de compromiso que es para toda la vida, ¿no? Entonces, parte de lo que también aprendemos con el tutunacú es la cosmovisión de la lengua totonaca, ¿no? Hablábamos de Kiwikgolo, de este árbol viejo que es el dueño del monte, el que cuida la flora y la fauna, la naturaleza, pero también de Ixtlamaná, que es el dueño del aire, Ixmalana, que es el dueño del aire, Ixmalanatiyat, que es el dueño de la tierra, y la figura del colibrí, que me pareció algo mítico, Jun colibrí en tutunacú, y que es el mensajero del mundo de los muertos y de los vivos, ¿no? Que incluso nos comentaba que en la cultura tutunacú está muy mal visto molestar a los colibríes, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que sí me parecen muy profundas, que requieren un conocimiento también muy acucioso, muy cercano de la persona que está enseñando y la manera en la que lo transmite también a los alumnos. Y palabras divertidas que a mí me
pues sí me sacaron una sonrisa. Por ejemplo, coyote, se dice sipi, chichi, chichi es perro y sipi pues es monte. Entonces esta conjunción, como lo mencionábamos, aglutinación de palabras que nos dan un significado. Pero lobo, que también es otra especie de perro, ¿no? Es slanachichi, que quiere decir perro muy cuerudo o perro con mucha piel, ¿no? Este tipo de cuestiones también da cuenta de ese nivel de observación y de apropiación de las características, no solo de los animales, también de otro tipo de sustantivos que permiten integrar este tipo de conceptos tan amplios que remiten a la cosmogonía totonaca. Muy bien, interesante las palabras que nos compartió Antonio, también lo vimos dentro del curso de Tutunacú, porque para el curso que ofrece la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, tenemos la convicción que no podemos enseñar la lengua sin enseñar la cosmovisión y viceversa. La cosmovisión no puede ser compartida sin la lengua. Entonces son dos elementos que coadyuvan en el aprendizaje de los estudiantes. Olivia, te quiero preguntar cómo ha sido la experiencia de tomar clases, que cabe destacar que también estos cursos se ofrecen de manera gratuita y por vía Zoom. Entonces ahí no es necesario trasladarnos, simplemente tener acceso a internet y buena conectividad para tomar las sesiones. Olivia, ¿cómo ha sido tu experiencia al tomar estas clases? Y te pregunto si hubo algún momento que recuerdes con cariño o que te provocó pues así risa durante el proceso de aprendizaje. Bueno, para mí el espacio virtual en la que estábamos, para mí fue un momento muy, muy importante porque también el espacio habla mucho. Algo muy bonito que a mí siempre me ha gustado de las lenguas indígenas, ¿no? Y en este caso de la lengua tutunacú, es precisamente la cosmovisión la forma de ver al mundo a través o por medio de la lengua. Cuando nosotros hablamos una lengua, pues lleva detrás una historia, ¿no? Y esa historia pues retoma elementos de la naturaleza, como lo mencionábamos también en un espacio, pues cuando estábamos en una sesión, como nos platicaba que hay palabras que no precisamente derivan de algo tangible, sino también de lo intangible, ¿no? El retomar aspectos de la naturaleza, de una piedra, del aire, ¿no? Como estas formas de percibir las cosas y de percibir al mundo. Y pues cuando nosotros hablamos una lengua, pues como lo mencionaba, ¿no? Lleva toda una historia, lleva emociones, lleva sentimientos, incluso lleva consigo un lenguaje corporal que tal vez en el español no sucede mucho, ¿no? Entonces para mí esos son como momentos muy reconfortantes que se han vivido en estos espacios. De risa tal vez no, pero sí de mucho aprecio para la forma en que vamos transmitiendo pues estos momentos, ¿no? Y sobre todo, como mencionaba al principio, ¿no? El espacio en el que nos involucramos para aprender alguna lengua, para mí siempre ha sido muy importante porque es un lugar en el que transmitimos lo que sentimos, lo que pensamos y bueno, pues esto por medio de la lengua tutunacú. Muy bien. Y también quiero preguntarles de qué manera pues ha cambiado su forma de ver e interpretar el mundo o también su identidad ahora con este aprendizaje de la lengua tutunacú. ¿Ha cambiado su cosmovisión un poco, su identidad? Sí ha cambiado, profesor. Regreso a la pregunta anterior porque sí recuerdo un momento muy divertido. Bueno, a mí me lo pareció. Es cuando vimos la comida. Hay muchas maneras y hay muchas variantes en la cultura tutunacú, tan solo de los atoles y de los tamales. Entonces, se lo comento porque como la clase era más o menos pegadita a la hora de la comida, híjole, estar hablando de estos tamalitos de frijol, de los bollitos, de los atoles agrios, de los atoles de masa, de los atoles dulces, pues sí, causaba mucho antojo y mucha hambre.
Y sí ha cambiado, profesor. Actualmente un tema que es eje transversal en cualquier política pública, ya sea del gobierno municipal, estatal o federal, en cualquiera de sus dependencias, es la inclusión. Y para hablar de inclusión hay que hablar desde la inclusión y desde los públicos que históricamente han sido excluidos de las políticas públicas. Y los pueblos han sido parte de esas minorías, ¿no? Entonces, creo que sí, actualmente es muy sencillo marcar una postura crítica acerca de los temas que son inclusivos o no. El simple hecho de aprender también o intentar aprender lengua de señas es ya una apropiación de una postura que uno toma al respecto de este tema. Y creo que abogar también por el tema de inclusión de las lenguas indígenas debe comenzar por la apropiación como ciudadanos y como mexicanos de nuestras propias lenguas maternas. Entonces creo que desde ahí el hecho de tomar la decisión de abrir un espacio dentro de tus semanas para tomar un curso de Tutunacú, que como lo mencionaba, es doblemente afortunado que sea gratuito, pues sí, no hay grandes excusas para poder hacer de la inclusión realmente una política pública, pero yo considero que cuando como ciudadanos tengamos muy claro que tenemos las oportunidades y tenemos las herramientas para poder hacer algo en cuanto a la difusión de nuestras lenguas, muchas cosas van a cambiar en el país. Sin duda, José Antonio, sin duda es muy atinado lo que mencionas, y pues queda en eso, ¿no? Incluir también las lenguas indígenas en todos los espacios. Olivia, ¿de qué manera aprender Tutunacú ha cambiado la forma en que ves e interpretas el mundo y tu identidad? Bueno, a mí concuerdo mucho con mi compañero. Creo que el aprender una lengua indígena, yo en algún momento lo mencionaba en una sesión, que yo soy nahuablante, ¿no? Y la lengua Tutunacú a mí me ayudó también a pensar y a repensar las acciones que estamos llevando a cabo para darle cabida a todas las lenguas indígenas, ¿no? La verdad nos ha costado mucho tener estos espacios, ¿no? Que históricamente nos han negado, ¿no? Llamémosle como tal. Y el seguir abriendo estos espacios pues a mí me permitió pues eso, ¿no? Pensar y seguir repensando desde una postura crítica de qué manera seguimos pues fortaleciendo esta parte, incluso rescatando toda esta parte de la identidad de nosotras mismas que nos atraviesan como personas hablantes de una lengua indígena. Entonces para mí sí cambió y sigo en pie de tener una idea y una postura crítica ante los espacios que hemos ganado y que hemos hecho pues un buen trabajo desde nuestras propias trincheras, y pues que se siga incluyendo todas las lenguas indígenas y en todos los espacios, en todas las personas. Muchas gracias, Olivia, y agradecemos pues estos testimonios, estos comentarios, estas experiencias que nos están compartiendo nuestros compañeros José Antonio y Olivia Tequiliquihua en esta mañana. Y pues volvemos con más. Nos vamos con una pieza musical que se llama Ya es muy tarde, y volvemos, seguiremos platicando de esto, pero antes pues nos vamos con esta pieza musical. Quisiera nunca haberte conocido, ni jamás haber probado de tus besos. Quisiera haber nacido en otro siglo y así evitar el daño que me has hecho. Quisiera repetir ese pasado que dejó tantas heridas en mi alma, para no cometer el mismo error y así evadir cada una de tus trampas.
pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. No he sido en tu vida solo tu desecho, que después que te diviertes lo abandonas. Hoy sin remordimientos dices que te dejes sola, y para colmo de mis males solamente Dios sabe lo mucho que te quiero y por qué te he defendido. La gente me juraba que no me convenías, que tú no eras buena, yo que no creía, pues a mí no me importaba, porque yo me soñaba toda mi vida junto a ti mientras tú te reías de mí. Ahora me doy cuenta, en ti no hay inocencia, tienes corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir. Imperiales de la Sierra. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. Yo he sido en tu vida solo tu desecho, que después que te diviertes lo abandonas. Hoy sin remordimientos dices que te dejes sola, y para colmo de mis males solamente Dios sabe lo mucho que te quiero y por qué te he defendido. La gente me juraba que no me convenías, que tú no eras buena, yo que no creía, pues a mí no me importaba, porque yo te soñaba toda mi vida junto a ti mientras tú te reías de mí. Ahora me doy cuenta, en ti no hay inocencia, tienes corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir. Nengo Manuyo. De Veracruzis y Orera. Kashen paksigu ginkakasakashmatmakon, lipashaw mapunsi sa katakachunamaw Quintalacan, José Antonio Gutiérrez Bonilla, Chu Quintalacan, Olivia Tequiliquiwa Colowa. Shlakinkaunimakon, Nicola, pues Hasto Gamagoch, Palacatanacatzeroi, Quintachuencan, Amashali Tutunacu. Bien, pues seguimos en esta plática con nuestro amigo José Antonio Gutiérrez Bonilla y la compañera Olivia Tequiliquiwa Colowa, quienes nos están compartiendo sus experiencias en este proceso de aprendizaje de la lengua tutunacu. Antonio, veo que tienes ahí unos libros, sí. Son poemas también que hemos estado revisando de manera personal, que en el caso de los libros que ha escrito el maestro Manuel. ¿Cómo te han ayudado también estos libros que pues tienes aquí? Pues mucho. De hecho, son pocos los libros que yo he encontrado escritos en tutunacú. Son pocos los autores que publican. Pensaba hace un momento, debe ser muy complicado mantener un programa de radio que también difunde el tutunacú. Y haciendo este parangón, también es muy difícil que los autores se encuentren cabida en una editorial y que se dedique recurso para poder imprimir un libro. Entonces son pocos, yo los cuido mucho, porque también soy mediador de lectura y llevo estas lecturas a mis círculos, ¿no? Con las personas que asisten a las salas de lectura y trato de compartir. Sobre todo porque dentro de las lenguas maternas, las lenguas indígenas, como lo mencionaba, hay cosmogonías. Ya lo mencionaba Miguel León Portilla en un poema por todos conocidos, que es Cuando muere una lengua, y equipara precisamente a cuando muere una lengua como a romper un espejo.
muchas cosas se dejan de reflejar y era el único espejo que podía devolverte ese reflejo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos libros, yo aquí tengo Nituwan Tunitlán, Nada es perverso, de Manuel Espinosa Zainos, Staspitacán, Laxu Spoon, El retorno de las aves, y como les mencionaba, pues el Et Ot, Manantial de estrellas, una antología de muchos autores en lengua, no solo totonacú, hay náhuatl, hay zoque, hay lenguas indígenas de Oaxaca, de Puebla, de varios estados de la República. Y pues sí, a mí me sirven mucho, me conectan, hay algunos muy profundos, no soy un gran lector, maestro del totonacú, pero sí reconozco la profundidad de las letras de cada uno de estos autores. Muy bien, pues ahí están las recomendaciones que nos hace el buen José Antonio, y para que ustedes también pues puedan leer estos libros y también acercarse a la cosmovisión de las lenguas indígenas. Olivia, yo quiero preguntarte ¿por qué consideras importante que se siga enseñando y aprendiendo el tutunacú? Pues es muy importante en primer lugar porque toda lengua tiene una historia y la lengua tutunacú pues tiene su propia historia, ¿no? Y como lo mencionaba en algún momento, las lenguas indígenas hemos realizado pues ciertas acciones que nos han permitido estar en otros espacios, ¿no? Y pues es importante porque vamos conociendo también, pues como lo mencionaba, la historia de la lengua, incluso el conocer la historia que atraviesa nuestros cuerpos como hablantes de una lengua indígena es una forma de seguir retribuyendo a las lenguas. Entonces para mí es una parte muy fundamental de seguir retomando en todos los espacios en los que estemos, pues para seguir implementando pues estas acciones que lamentablemente pues ya han disminuido mucho. Sin embargo, pues hemos estado ahí pues haciendo diferentes actividades desde la lengua tutunacú. Bueno, por ejemplo, en el caso del tener un espacio, ¿no? Virtual, también ha sido complicado, pero ahí están, ¿no? Enseñando la lengua tutunacú, contando las historias, experiencias, y pues eso también es una parte muy, muy fundamental, ¿no? Y bueno, también por otra parte, desde lo personal, es la importancia de que otras lenguas también tengan cabida, sobre todo reconocer el trabajo que han realizado, por ejemplo, usted, maestro Miguel. La verdad es que ha sido un espacio muy nutritivo, siempre está a la disposición de seguir enseñando. Alguna duda, comentario, sugerencia, pues siempre está ahí, ¿no? Entonces, para mí eso es algo muy, muy importante para que se siga enseñando la lengua tutunacú. Muchas gracias, Olivia. Antonio, y en este sentido yo quiero preguntarte, ¿qué le dirías tú, ahora que ya has tomado estos cursos y que aparte también pues estás en constante formación con este acercamiento de la lengua tutunacú? ¿Qué le dirías a alguien que quiere aprender la lengua tutunacú y que piensa que es difícil? Y también para aquellas personas que en muchas ocasiones tienen esta frase de que no sirve, esa lengua no sirve, no tiene alguna intención. ¿Qué le dirías, Antonio? Pues, maestro, yo respondería desde mi trinchera, desde mi profesión. Creo que es evidente que es necesario poder publicar más libros en lenguas maternas. Yo les diría que puede parecer que no es necesario, pero yo sí les diría que traten de acercarse a algún poema, algún cuento escrito en lengua tutunacú o náhuatl o cualquier otra, que se asomen a esa ventana, que se tomen el tiempo de poder también realizar esta reflexión, porque a final de cuentas nosotros partimos como zona geográfica mucho antes de la colonia de un espacio compartido por pueblos indígenas. Estamos atravesados desde el español por muchas palabras que concatenan estos saberes ancestrales,
y reminiscencias no solo de totonaco, sino de náhuatl y de otras lenguas. Entonces, yo creo que es importante, lo mencionaba, en el sentido de tomar una postura crítica al respecto del tema de inclusión en lenguas indígenas. Y bueno, de manera profesional puede parecer una nimiedad, pero hay muy pocos traductores, ¿no? Y son actividades que se retribuyen de una manera decorosa, ¿no? No solo la traducción, sino la interpretación. Entonces hay campos de trabajo para las personas que se deciden aprender una lengua indígena. Entonces, pues no echarlo en saco roto. Una de las aspiraciones que tengo también como alumno de Tutunacú es comenzar a realizar mis propias traducciones de algunos poemas que me gustan y que no existen traducidos en el Tutunacú. Entonces, parte también de las inquietudes, pero nunca echarlo en saco roto, ¿no? Yo creo que como mexicanos, si hacemos o nos vamos a la información oficial, son 68 lenguas en el país con cerca de 360 variantes. En Veracruz son 14 con igual número de variantes. Entonces, yo creo que sí, la invitación está más que dispuesta por parte de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas para tocar la puerta, enviar su solicitud, aplicar para un curso de manera gratuita, virtual, en horarios que no te ponen en ningún problema, y tomar la decisión de hacer algo al respecto por este aprendizaje. Muchas gracias, Antonio. Pues vamos a ir cerrando con esta emisión del programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. El tiempo nos está alcanzando. Olivia, ¿algún mensaje de despedida que quieres darle al auditorio? Bueno, pues muchas gracias por este espacio, por habernos escuchado, el compartir las experiencias. Y pues la verdad, para las personas que quieran aprender la lengua tutunacú, es algo muy bonito. El espacio virtual de verdad es algo muy mutuo, mucho de mucha participación, pero desde el respeto. Y entonces yo sí los invito a que puedan pues seguir formándose en alguna lengua originaria, que en este caso, por ejemplo, el tutunacú, la verdad que les va a gustar mucho. Muchas gracias, Olivia. Antonio, ¿algún mensaje que quieras? Maestro, solo agradecer el espacio, la invitación. Hay un gran equipo detrás de este programa. Yo le deseo larga vida y bueno, reiterar la invitación a que se mantengan al pendiente de las redes sociales de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas para pues sumarse en algún momento del próximo año, que es un buen deseo para el próximo año, aprender una lengua. Muchas gracias. Y pues con esto terminamos. Agradecemos al equipo de realización del programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz, al buen Jesús Platas, a Donato Contreras, Alexis Iván y Ricardo Acosta, quienes nos están apoyando en la realización del programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Pues nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos. En la siguiente semana tendremos otra emisión más del programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz, y también los invitamos a que estén atentos a las convocatorias si usted está interesado en hablar o aprender alguna de las lenguas que son propias del estado de Veracruz. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas continuamente lanza convocatorias para que ustedes puedan inscribirse a estos cursos de aprendizaje de las lenguas indígenas, y como lo han dicho los compañeros, pues son de manera gratuita vía Zoom, y por ahí pues los estaremos esperando. Nosotros nos despedimos con esta pieza musical que se llama El Sol No Regresa, y los invitamos para la siguiente emisión. Pashtakatsenes. Pashtakat. El 15 de
opinar. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras, y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Ruedan por el colchón de mi cama. Esto fue Quinta Chuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz, un espacio hecho con el corazón. Mixteco, Tutunacú, Mije. Ñañú. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.